Vamos a ver. Dice empezamos y empezamos. Buenas tardes, o noches, o días, donde estén ustedes en el mundo, amigos. Hoy tengo el placer de presentar a un amigo, Juan Carlos Pérez, con el cual vamos a hablar del País Vasco, o Euskadi, su historia, su presente y su futuro. La idea de esto es hacer un poco un podcast, algo más o menos sencillo, acerca de diferentes lugares del mundo, a través de personas un poco especializadas en algunas materias con respecto a esos lugares o a esos temas. Bueno, para empezar, me gustaría presentar a Juan Carlos. Juan Carlos, cuéntanos un poco quién eres tú, a qué te dedicas, cuál es tu vinculación con el País Vasco. Sí, hola, Arracha León, que es buenas tardes. Soy Juan Carlos Pérez Álvarez, nacido en la ciudad de Bilbao en el año 82. Tengo, por tanto, unos 35, 36 años y soy licenciado en Ciencias Políticas. Hice un máster en Democracia Participativa y hice los cursos de doctorado en Relaciones Internacionales. Aparte de eso, tengo 5 ensayos escritos y ahora una novela. De Y, hecho, vimos la y hace, presentación. y hace 18 años que participo en política en el País Vasco. De hecho, he leído varios de tus artículos que por lo demás son muy interesantes y que los poseo, que me lo has dejado y me lo han mandado al mail varias veces. Nosotros ya tenemos una relación de varios meses aquí en Twitter, en YouTube. eh, y para todos ustedes, de por sí, si ustedes quieren leerlos, yo se los puedo ir entregando a modo de información acerca de lo que hace Juan Luis y a modo también de lo que él trabaja con respecto a la política y a la historia del País Vasco, estos temas geopolíticos y de ciencias políticas que a ti tanto te gustan. Y por lo demás, vi la presentación de tu libro, don Alberto, y está bastante bueno. Así que, como te digo, un lujo tenerte acá y muchas gracias por contarnos un poco lo que haces y informarnos un poco de la historia, la geografía, los movimientos independentistas y todo esto que ocurrió en el País Vasco o Euskadi. Encantado, es un placer y espero que podamos ser didácticos. Sí, yo también. Para empezar, Seguramente, mm, sí, como te decía, para empezar, pero si quieres, continúa con tu idea, para no interrumpirte. seguramente iba a empezar con un poco de situación geográfica. Sí, cuéntanos un poco la situación geográfica, tanto histórica como actual del País Vasco. ¿Qué lugares ocupaban, más o menos en el mapa, para ubicarnos? Es que es algo bastante curioso porque somos un poco raros. Mm, El pueblo vasco que surge, bueno, es que no se sabe si surge o no surge, porque claro, es una historia de un idioma que no tiene padre ni madre. No está relacionado con los indoeuropeos, no está relacionado con otras ramas más conocidas de la lengua, y claro, un pueblo es la lengua que habla, y ese es el caso de los vascos. Estamos a las dos vertientes de los montes Pirineos, en la zona eh, occidental de los Pirineos, que es una zona que situaciones similares en otras partes del mundo han dado a que esos pueblos hayan desaparecido de la faz de la tierra, porque es una zona, la de los Pirineos, en la zona central de los Pirineos no se puede pasar, en la zona oriental están los catalanes y en la zona occidental estamos los vascos. Es una zona de mucho tránsito para poder ir de la zona de África hacia Europa. Si pasas por el estrecho de Gibraltar, que es una de las opciones más razonables, tienes que pasar por los Pirineos. Y para bajar de Europa hacia África, tienes que pasar por los Pirineos. Con lo cual era una zona de mucho tránsito y sobre todo en las épocas antes de los romanos y después de los romanos, eh, pues con muchos bárbaros y pueblos que iban, venían.
Habría sido facilísimo que hubieran nombrados desaparecido de la historia. Claro, es una situación en la que tienes avances y retrocesos. Es una geografía montañosa, y sobre todo en la que ahora es la Comunidad Autónoma Vasca, que corresponde a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Navarra es una zona más bien montañosa, que curiosamente Navarra, el tema de la etimología también es interesante, que es la planicie al lado de la montaña. La montaña es también uno de los nombres por los que se conoció a los vascos fue montañeses. Y claro, al otro lado también hay País Vasco que a veces se olvida porque, bueno, también en América hay un montón de vascos y lo sabrán perfectamente porque hay casas vascas creadas en el siglo XIX y en el siglo XX también por emigrantes vascos de la zona norte de la vasco francesa, con lo cual siempre tiene su complejidad. Eso sí, en la zona, en la época de los romanos, mm, claro, era un momento en el que los pueblos pues tenían un acuerdo con Roma, oye, te sometes y más o menos te respetamos, claro, pero antes es que una de las guerras más conocidas de los romanos es las guerras cántabras. Sí. Tienen que ver con el pueblo de Cantabria, que está al lado. Mi mujer es de Cantabria, con lo cual conozco algo la historia. Pero claro, Roma siempre contaba la historia bajo su punto de vista. Es como una guía de turismo de Praga contada por los alemanes, por ejemplo. Sirva el símil. No es lo que los de la República Checa van a querer contar, sino bajo el prisma del otro. Con lo cual, mm, obviaban las partes menos interesantes. Y antes de las guerras cántabras hubo unas guerras que se conocen como las sertorianas, que hubo sus asuntos y diezmaron a los vascos, con lo cual fue más fácil ese acuerdo en el que el equilibrio se pudo establecer. Y ese fue quizá uno de los momentos en el que los vascos, que ya tenían un montón de historia, pero basada en el tema antropológico, en relación a la construcción por sedimentación del euskera, que es ara, a la manera de la mano, cuando se construían los idiomas a nivel aglutinante, uniendo sufijos y, bueno, significantes, cuando las lenguas tenían un significado para cada palabra con una forma de ver el mundo. Eran algo más que una forma de comunicación. Era la forma en la que se describe el mundo a través de tus propios ojos con un Una, elemento cultural una diferenciado. visión por así decirlo, una visión. Sí, sí, eso es. Y a partir de Roma, pues aparecen otros elementos porque cuando decae Roma, pues empiezan a surgir otras cosas. Los bagaudes, que eran una especie de mm, elementos nómadas que iban de aquí para allá porque no había autoridad y se fueron construyendo legitimidades diferentes, como por ejemplo el ducado de Vasconia, que estaba a caballo entre el norte y el sur. Ya. Sí, Y sí, de hecho recuerdo el Ducado Vasconia ya dentro de los primeros que empezaron a resistir también, por ejemplo, después, posteriormente, tanto las invasiones germánicas como después las musulmanas. sí, que son cosas curiosas porque también deberían de estar en discusión por parte de los historiadores, que es todo el tema del 711, la batalla de Guadalete, y pensar simplemente que pudieran bueno, antes que los visigodos pudieran tener lo que tuvieron, simplemente también puede ser, bueno, pero ahí estuvieron los visigodos que existieron y Mm. bueno, siempre tenían eso sí un lema bastante curioso. Domuit Vasconum, lo iban heredando de padres a hijos. Domuit Vasconum, que significa dominé a los vascones. Con lo cual, si el hijo heredaba del padre esto de dominar a los vascones, pues me imagino que significaba lógicamente que de dominio nada.
Y llega el 711 y la batalla de Guadalete. Claro, hay que incluir elementos interesantes. El poder visigodo estaba en crisis, había una guerra civil. Están elementos como el arrianismo. Si tú, es impropio decir Roma, pero todo el mundo entiende el poder central de la Iglesia, el Vaticano. Mm, si lo que luego sería el Vaticano te dice cómo tienes que vivir y tú no tienes esa vocación de sumisión y te viene otro diciéndote, compañero, somos los hermanos del libro, vas a poder vivir tu herejía tranquilamente, lo único que vas a tener que pagar un poco de impuestos más y ya está. Es lógico pensar que pudieran estar en el bando contrario y ver a los contrarios como una liberación. Claro, sí, es difícil pensar en 8 siglos de dominación musulmana como algo tan estático y sin matices. Y eso es lo que se nos vende. Sí, Claro, en el 711, luego en la batalla de Poitiers y todo esto. Claro, ¿dónde encajan los vascos? Pues los vascos estaban en lucha con los visigodos, pero luego no estuvieron en lucha contra los musulmanes, como permanec- se demuestra. sí, permanecieron como una especie de pueblo libre bajo la Sí, administración. pues un poco sí, porque del ducado de Baskonia, pues hubo un periodo de cierta desaparición o desdibujo en la historia, pero después empezó a surgir el reino de Pamplona bajo el rey Eneco Aritza o Íñigo Arista, las dos denominaciones son válidas, y este era pariente de los Banu Qasi, que en la zona sur de la ribera de Navarra, en la zona de Tudela, eran navarros que se habían convertido al Islam y tenían una relación de parentesco con los reyes de Navarra. Con lo cual, cuando llega la batalla, la conocida batalla de las Navas de Tolosa en 1212, el que está enfrente del rey de Navarra era más pariente suyo que el rey de Castilla, que le había obligado al Papa a que lanzara una bula de excomunión si no iba a la batalla para combatir al lado del imperialismo castellano. Entiendo. De hecho, para detenernos, a ver, me gustaría aquí parar un poco y detenernos en dos temas eh, que encuentro centrales dentro de la historia de Euskadi o de Vasconia o del País Vasco. O sea, bueno, Vasconia del Ducado de esta época. Eh, el primero es el lenguaje. No tienes información respecto, porque creo que el vasco, al igual que el mapudungún, son una de las pocas lenguas, sin por así decirlo, raíz encontrada hasta el día de hoy. No Es tienes cierto, información acerca de alguna hipótesis. sí, claro, hipótesis ha habido bastantes. Por ejemplo, el gran Beria les contaba a sus hijos una historia a veces diciéndoles que como el genio de D'Artagnan, que era vasco, y los tres mosqueteros, que eran vascos, el genio georgiano era parecido al vasco y que por eso en Tiflis, en la capital de Georgia, hay una facultad de filología del vasco. Hay otra que es el tema de los bereberes y parecido a esta es que los guanches y los vascos tendrían un elemento común. También ha habido una vertiente que decía que el serbio, montenegrino y el tema balcánico también podía tener alguna relación, porque claro, en Montenegro, en su propio idioma es Cerna Gora, Cerna Gora, Mm. monte arriba. Gora allí sería arriba y Gora en euskera es arriba, con lo cual alguna cosa curiosa hay. Pero claro, si vemos la conocida ciudad de Japón, Yokohama, Yoko en euskera es juego y Ama es madre, con lo cual podríamos decir un marinero que llegara por ahí y viera Yokohama, hombre, he llegado a Las Vegas de Asia. Hombre, pues no. Sí. Estas cosas los idiomas lo tienen. La verdad es que es un idioma que seguramente surgió por, como he dicho, por sedimentación del ser humano
pues cuando era, no soy biólogo, seguramente las etapas de la vida las diría mejor Bari que yo, pero cuando estaba hace milenios y bueno, empezaba a tener pues una conciencia del entorno, de sí mismo, iba designando las cosas con palabras, es cuando, entre otros idiomas que pudo haber, surge el euskera y se va desarrollando. Porque antes de la glaciación Burm 4 y después, en ese entorno, hace como 10.000 años, eh, hubo una serie de nichos ecológicos donde la vida era más o menos posible en esa época de transición entre una cosa y otra, y una de ellas es el nicho ecológico Asturpirenaico perigordiano, que es donde se desarrolla el euskera. Una comunidad de más o menos hablantes de un protoeuskera, o, bueno, pues es la hipótesis más razonable. Pero eso, no tiene ni padre ni madre, no es una lengua aislada y de momento no se ha podido probar absolutamente nada. Pero muy interesante escuchar un poco de eso, porque básicamente si hablamos de Euskadi o el País Vasco, nos referimos mucho, de hecho en el presente igual, a su concepción de nación a través de su idioma, de tener un idioma particular. Es uno de los elementos cohesionadores de su sociedad. Eh, Sí, una vez que tenemos el premio Donosti, bueno, el certamen de cine de Donosti, y el conocido actor Max von Sydow de Suecia vino y recogió uno de los premios y nos dijo que era sorprendente que en las circunstancias en las que vivimos pudiéramos hacer sobrevivir al euskera cuando en Suecia el propio sueco está en cierto peligro, que es algo que es curiosamente porque lo pude ver también en Holanda, que hay mucha presencia de inglés en Holanda y holandés relativamente. de hecho, se ve cada día más la presencia del inglés en Holanda. Hay historiadores holandeses que me gustan muchísimo que hablan casi exclusivamente en inglés. Y un inglés Sí, muy sí. british, además. Bueno, y otro asunto, para que nos eh, miráramos un poco la situación política del siglo XI, siglo XII, que también me gustaría puntualizar, porque marca una época que creo, no sé, tú me puedes clarificar, que sabes más de la historia del País Vasco que yo, por supuesto, eh, que creo bastante relevante en la relación del País Vasco con el expansionismo militar castellano. Eh, ¿Me puedes contar un poco cómo se va dando el Ducado de Vasconia en relación, por ejemplo, a el posterior Reino de Navarra Sí, y la básicamente. evolución también del Reino Pamplón-Najera, que es anterior, creo? Bueno, es posterior. Primero es el Ducado de Gascoña y luego con el tema Sí. del 711, el siglo VIII, es cuando en lo anterior se difumina y en diferido, pero más o menos tiene dos herederos, dos patas. Una sería el reino de Pamplona, que es con el tema de Necoaritza, Ñogarista y las descendencias, que funcionó más o menos como un reino medieval al uso. ¿Mm? Y por otro lado empezó el germen de lo que luego sería el señor de Vizcaya, que duraría hasta el año 1876, que eso ya llegaremos. El- en el caso de la vertiente del Reino de Navarra, primero Reino de Pamplona, luego Reino de Navarra, claro, va surgiendo como un germen en donde puede expandirse, porque claro, está la mal llamada Reconquista, están los condados catalanes, que hay una historia que espero que no me mate Alberto, pero Que nos el mate, conde, Alberto. Que nos mate. bueno, pues es que hay una historia que uno de los reyes de Navarra, un Ramiro, que es uno de los nombres más comunes junto al de Sancho, de reyes de Navarra, pues tuvo una pelea por su descendencia en el año 1134, por ahí puede ser, por el tema de Aragón. Y Aragón era parte del reino de Navarra porque en el año 1004, cuando sube Sancho III el Mayor, hasta su muerte en el 1035,
era un reino que ocupaba casi toda lo que era la Hispania cristiana, y por eso, bueno, pues cuando muere, como pasó muchas veces, hicieron como que repartían el reino, pero claro, siempre había una primacía del rey de Navarra sobre el conde de Castilla y el conde de Aragón, que eran los otros dos hijos. Pero claro, lo tomaron de aquella manera, se separaron, hubo una batalla después en Atapuerca, en donde murió el rey de Navarra, con lo cual ocupó la posibilidad de tener, en el caos, Castilla se autoproclamó reino. Se desgajó de Navarra, de donde había surgido, y se proclamó reino. Y por el otro lado, hubo una guerra civil y uno de los hijos se metió a monje, se fue, pero tuvo una hija, y esa hija, el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, la tomó a los 9 meses de esposa y a los 13 años fue cuando tuvieron una criatura y ya empezaron a tener ya la descendencia oficial. Y esa es la razón por la que esa mujer, Petronila, que es de nombre, es la que le dio a Cataluña los derechos sobre Aragón. Por eso cuando se habla de corona aragonesa, principado aragonés, y, bueno, en realidad era una corona catalana adquiriendo los derechos de Aragón y como Aragón era reino, pues probablemente acabó siendo más conocida en el conglomerado. Y en el siglo ese, en el XII, un poco más adelante, las tiranteces eran tantas que hubo un laudo arbitral por el año 1176, por ahí, con el rey de Inglaterra, que por supuesto Castilla se lo pasó por ahí. Y después acabó habiendo una guerra que en el año 1200, aprovechando que el rey de Navarra estaba en el norte de África tratando de llegar a un acuerdo de paz y estable para una convivencia pacífica, aprovechó el rey de Castilla y entró en la mitad occidental del reino de Navarra y la conquistó con la curiosidad de que la ciudad de Vitoria-Gasteiz, bajo el liderazgo de Martín Chipía, estuvo sitiada 9 meses. Y aguantó 9 meses hasta que un emisario fue al norte de África, donde estaba el rey de Navarra, le pidió permiso y se rindió. 9 meses de asedio. Wow, todo un asedio. Pues después, en el siglo XIV, hubo una catástrofe económica y sobre todo demográfica en el Reino de Navarra y con lo cual eso empezó a ser el principio del fin, hasta su conquista en 1512. Supongo que todo el mundo habrá leído el libro de Maquiavelo, el más conocido, El Príncipe. Sí. El príncipe es el rey Ferran el Católico, Fernando el Católico. Ese es el príncipe, el modelo para el príncipe, el que conquistó lo que quedaba de Navarra. Y por el otro lado empezaba a surgir lo que es el señorío de Vizcaya, como otro elemento que empezó a ormar lo que es el núcleo de poder de las instituciones vascas. Cervantes, si no me equivoco, ya en el siglo XV se denomina a los vascos vizcaínos, o estoy Sí, por equivocado. eso. Sí, por eso, porque a partir del siglo XIV-XV, lo que iba siendo, bueno, no sé si todo el mundo conocerá lo que es hoy la Comunidad Foral de Navarra, lo que es Navarra, se puede ver fácil. El resto de territorios, en Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y incluso una parte de Cantabria, una parte de Burgos y una parte de La Rioja, era lo que acabó englobándose en lo que se llama Señorío de Vizcaya. Y esa primacía de lo vizcaíno hacía que todo el mundo fuera identificado con vizcaíno, incluso el euskera era el vizcaíno. Por eso Cervantes decía, dejad que el vizcaíno hable en vizcaíno. Ahora centrémonos ya en lo que es el País Vasco o los vizcaínos durante la época ya del Imperio Español, durante el apogeo del Imperio Español. ¿Cómo era su administración? ¿Tenían algún tipo de poderes dentro de la administración de la corte? ¿Cómo Sí, participaban por en las supuesto. colonias?
Sí, pasó una cosa bastante curiosa, que es que como había que demostrar limpieza de sangre para poder tener los cargos de responsabilidad, y como los vizcaínos, es decir, los vascos, habían tenido, bueno, no habían tenido tampoco es que hubiera sido un lugar bastante bueno, popular para ser lugar conquistado. Conquistado en el sentido no de voy, vengo, conquisto, te arraso y luego me largo. No, no, de permanencia, que le pasó con el tema de los romanos. Los árabes tampoco vieron mucha utilidad en quedarse más allá de un poco en la ribera de Navarra. Claro, no había ningún elemento que les llamara la atención, con lo cual se podía explicar esa idea de limpieza de sangre, que es una cosa que en aquel momento estaba muy en boga. Claro, como se echó a los judíos y los judíos eran los que trabajaban en la administración, eran los amanuenses los que escribían, los notarios, hacía una falta, hacía falta que alguien se ocupara de eso. ¿Y quién podía hacerlo? Pues aquellos que bajo el régimen foral tenían estudios. ¿Y quiénes lo tenían? Pues los vizcaínos. ¿Cómo funciona esto? Pues que a partir del siglo XI más o menos vienen estableciéndose una serie de códigos legales de abajo a arriba, surgidos de abajo, en la construcción de una serie de normas de convivencia que es derecho consuetudinario, Sí, derecho natural. Y en el año 1300, bueno, no diré las cifras, mediados del siglo XIV se empieza a poner en ciertos textos legales las primeras condiciones del tema este foral, que era básicamente oral, pero luego ya se empezó a escribir. En mediados del siglo XV se escribe el Fuero Viejo de Vizcaya, en el 1453 o por ahí, y en el 1520 por ahí se escribe el Fuero Nuevo, una nueva compilación de lo que es los derechos, y la particularidad es que el rey de Castilla, si quería tener a los vascos a su lado, tenía que ir a la ciudad foral de Guernica a jurar los fueros, y era entonces, y solo entonces, cuando le nombraban señor de Vizcaya y su soberano. Era obligatorio, si no, no valía. Y estos fueros alcanzaban a la tercera generación de vizcaínos, incluso en América. te hago una pregunta con respecto a los fueros. Creo recordar un poco, en algún momento, creo que en Derecho Histórico, cuando estudié Derecho, estudié algo de los fueros. Eh, ¿Era de naturaleza romana o bizantina estos fueros? Porque se recopilaba el derecho consuetudinario, ¿ya? En sí. Recuerdo el caso de las 7 partidas, el fuero viejo, el fuero nuevo que tú nombraste, pero se hacía bajo un sistema más o menos romanizado del derecho. Sí, sí, bueno, todo se impregnó de tema romano, pero era más bien derecho vasco, pirenaico, Ok, surgido de la costumbre. ya. O sea, básicamente la costumbre comercial vasca, pero con las fórmulas y formas de, por ejemplo, el Quizá el derecho británico, límite justiniano, un poco. quizá el O derecho británico británico mucho pueda, más influencia, el common law. no digo como ejemplo para entenderlo, ¿Mm? como ejemplo para entender lo que pueda ser el derecho británico pueda ayudar. No se olvide que Sí, Simón de Montfort, que fue el que inventó el tema del parlamentarismo británico, veraneaba en Gascuña, que es lo que los franceses llaman la parte norte del País Vasco. Por eso el Golfo lo llaman el Golfo de Gascuña, nosotros lo llamamos el Golfo de Vizcaya. sí. Ahí es donde veraneaba y ahí aprendió probablemente el tema foral. Claro, el tema foral es las anteiglesias,
es donde se reunía el pueblo, claro, en aquellos momentos donde se iban a reunir, pues el domingo delante de la iglesia, claro, separación iglesia-estado, bastante importante. ¿Dónde se reunían? Se reunían ahí, y eran en los municipios. Decidían las cosas locales. Para temas con otros municipios, se organizaban en comarcas. Hombre, si abrían una carretera para ir al pueblo de al lado, tenían que acordar con el pueblo de al lado que hubiera un punto de nexo, no iban a hacer una carretera que no fuera a ninguna parte o que acabara en una rastrojera. Claro, después de las comarcas había encima el nivel ya territorial de la región y para eso se reunía un parlamento que era las juntas generales y se reunían en designación de los representantes de cada municipio, con un sistema que para los días de hoy pues parecerá algo pasado de moda, pero para el momento era uno de los sistemas más democráticos posibles, que era el voto foral, que era el voto por cada fuego y cada fuego pues era el fuego de hogar de cada familia, con la curiosidad de que podían ser representantes porque el vasco siempre ha ido fuera, ha navegado, ha hecho el mundo, bueno, ha ido por ahí. Podía ser tanto hombre como mujer, el representante tanto de la familia como del municipio. La Junta General era el representante, vamos a decir, el legislativo, y como no podían estar en sesión siempre, había un ejecutivo que surgía de él, que era la Diputación, que es el caso de la Diputación fuera. Más o menos es el esquema básico desde abajo hacia arriba de cómo funciona el tema foral, porque la ley en sí no es válida en tanto que es más importante que la ley cómo se construye esa ley. Este es el esquema foral de ni yo sobre ti, ni tú sobre mí, no imponer, no impedir. Ok. Muy, muy interesante este tema, pero para también seguir avanzando en la historia eh, del País Vasco, continuemos. Siglo XVII, XVIII, grandes cambios. XIX, ¿cómo Sí, se va desarrollando? hubo cosas interesantes como por ejemplo que bueno, los Austrias siempre tuvieron la cosa aquella de bueno, yo tengo un montón de territorios, el rey era el jefe de la finca, por decirlo de alguna manera, y mientras tuviera dinero para poder pagar sus guerritas, él estaba tranquilo y no se metía en cómo te organizaras o no. Claro, siempre hubo el tema de Carlos I, que venía con un esquema mental diferente, pero bueno, luego se acabó solventando. Claro, el siglo XVI fue de esplendor, pero en el siglo XVII viene Felipe III, Felipe IV y Carlos el Hechizado, vamos, que salió como la endogamia de los Borbones, la endogamia de los Austrias también era curiosa, suele pasar en las monarquías, y Sí. salió tonto y no tenía descendencia, con lo cual le llevó a una guerra mundial con el tema de el 1714, cuando bueno, los Austrias, con el que el pretendiente austracista con el apoyo de los británicos perdieron, con la curiosidad de que los vascos iban con el otro, iban con el candidato de Francia, con una curiosidad que hay que resaltar. ¿Por qué los vascos fueron con el otro candidato? Cuando perdió el reino de Navarra su presencia en la parte sur de los Pirineos, la legitimidad la mantuvo al norte y acabó, bueno, es la época en la que William Shakespeare dijo que Navarra sería el asombro del mundo y un montón de cosas así. Se convirtieron al protestantismo porque ya se dieron cuenta de que el papado no iba a hacer absolutamente nada por ellos. Hicieron la primera Biblia católica en euskera 2 años antes que el castellano tuviera su propia Biblia, cosas curiosas, y claro, llegamos a Enrique IV, que era un rey que dijo lo de París bien mal una misa, que se convirtió en rey de Francia y juntó
la legitimidad del reino de Navarra con el reino de Francia. Era el rey legítimo. Y el rey que proponía para España en la guerra de sucesión, en el año 1700, era descendiente de aquel. Con lo cual los vascos veían, a ver, este es más cercano a nosotros que aquel de allá, a pesar de que la idea francesa ya entonces era la jacobina, la del centralismo. Claro, esta idea de un Estado, una ley, una norma, una lengua, una administración, solo uno. En aquel momento se pudo salvar, pero con el paso del 1700 al 1800, pues la cosa se empezó a agravar porque en Francia el proceso de centralización y centralismo se fue agudizando. Tal es así que cuando llega al final, en el año 1789, con el tema de la Revolución Francesa, se produce ya el elemento final cuando supuestamente los privilegios, que es una palabra que de entonces aquí ha traído mucha cola, se querían eliminar, supuestamente. Los privilegios personales y territoriales. Claro, puede haber privilegios siempre que afecten a un colectivo particular en un territorio particular y que no afecten a todos. Pero si es un elemento de derecho que afecta a todos los naturales de un territorio, no puede ser privilegio, sino un derecho aparte. Como dijo Benito Juárez, respetar el derecho ajeno es la paz. Claro, cuando llega ese momento y surge Napoleón como figura, surgen elementos del pueblo como los hermanos Garat, Domingo y, bueno, no me acuerdo el otro nombre, pues eran los hermanos Garat y hicieron una propuesta para integrar el País Vasco dentro del Imperio Napoleónico como un elemento diferenciado. Pero claro, hasta aquí todas las propuestas eran propuestas sobre el papel, sin ningún respaldo social detrás, con lo cual cuando fracasó no dejó ni pena ni gloria y simplemente era una muesca más en la historia. Todo esto cambió con Sabino Arana, que eso ya llegará con el surgimiento del PNV. Y, a ver, básicamente para detenernos, el derecho foral que tenía el País Vasco se termina con la Tercera Guerra Carlista, ¿cierto? Sí, eso ya es en el 1876. Ya, y ahí Sí, es donde todo empieza a, ya, bueno, la parte final de la declinación no solo del... antes, porque, como dije, con la resaca de la Revolución Francesa, el jacobinismo entra en la psique de muchos países, uno de ellos España, que tenía la idea ya el no me saldrá el nombre. Bueno, ya el conde duque de Olivares tenía una idea, el que era responsable de la Armada Invencible para recolectar impuestos y cargarse un poco las diferencias. Pero ya Godoy, que era el valido de Fernando VI, el valido es como el primer ministro, Sí, tenía una idea y encargó a un tal Llorente, que era un clérigo de la ciudad, bueno, del pueblo de Rincón de Soto, que está en La Rioja, en frontera con Navarra, para tratar de desmontar el argumentario de que los fueros vascos eran algo tradicional, sino, claro, él quería hacer, entre comillas, demostrar que eran una donación del rey. Y si el rey lo puede dar, lo puede quitar cuando le dé la gana. Cosas del rey y lo que quiera. Claro, llega el año 1812 con la Constitución de Cádiz, y la Constitución de Cádiz, a diferencia de la Constitución de Bayona de 1808, auspiciada por Napoleón, no incluye los fueros, porque ya los Borbones en España tenían la idea de nacionalizar a los vascos, incorporarlos, asimilarlos. Claro, los vascos se hicieron lo más lógico, pillar al primero que pasara por allí diciendo que iba a defender sus usos y costumbres, y esos fueron los carlistas.
¿Por qué? Pues probablemente por estas cosas de la historia que la sucesión de los Borbones en España y venía marcada por una norma que es bastante conocida para el tema de Gibraltar, llamada el Tratado de Utrecht, y luego desarrollada en otra norma de finales del siglo XVIII. Con lo cual, para poder abolir la ley sálica, que es una ley que marca que las mujeres no pueden heredar el trono, unas cosas de estas de los reyes que son abominables, pero bueno, están en la historia y hay que aprenderlas. Sí. Pues Queda otra. Pues decían que sí, que no, que quién tenía derechos, quién no tenía, si estaban infringiendo la norma aquella, si el Tratado de Utrecht que impedía la unión de las coronas de Francia y España, bueno, unas cosas de estas, con lo cual en el año 1830 es cuando Fernando VII, el rey Felón, dice que puede heredar su hija, que es recién nacida, que no tiene apenas años para reinar, pero que ella va a ser la heredera, que será la futura Isabel II. Pero su hermano Carlos dice que es una mujer. ¿Cómo va a reinar una mujer? Si esto en España no es así, y él tiene que ser el rey. Con lo cual, causas que de normal tendrían otro desarrollo, pues se adhieren lo que se dio a llamar el mal liberalismo, o lo que se conoce como liberalismo español, que de liberal tiene poco, Sí. se juntó al tema de Fernando VII e Isabel II. ¿Eh? Por eso se les llama cristinos. De ahí lo de cristinos se deriva en Euskadi en guiris. De ahí viene el término de guiris. Y del otro lado, los carlistas pues fueron fuertes, sobre todo en el País Vasco y en Cataluña, por el tema foral y del desarrollo del autogobierno. Claro, ¿qué pasa? Pues que, bueno, después de la guerra, como los liberales, claro, el liberalismo clásico surge como una forma de lucha contra el autoritarismo. Fueron los que cortaron las cabezas de los reyes en Inglaterra. Surgen contra contra la tiranía, por la libertad. Claro que los liberales Seamos sinceros, los liberales surgieron por evitar el control de precios y el excesivo aumento del control estatal sobre las rutas comerciales. sí, y contra el sistema autoritario. Sí, sí, contra un sistema autoritario que restringía el comercio. Claro, en El tema España económico es fundamental. De hecho, también lo vamos a ver en el País Vasco. O sea, esto va ligado. Esta es la época de la industrialización del País Vasco. sí, el siglo XIX. Mm, Que los liberales sean príncipes de la monarquía, oligarcas, aristócratas, pues es un poco curioso. Por eso no son realmente liberales en el sentido que lo conoce el mundo. Pero bueno, aquí se llamaron así, liberales. sí, Llegó el abrazo Vergara al final de la Primera Guerra Carlista con una fórmula de se respetan los derechos forales sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía. Es decir, a lo que es realmente un sistema constitucional propio que, dicho sea de paso, pocos años antes había sido uno de los dos ejemplos que un tal John Adams, que fue el primer vicepresidente con George Washington y fue el segundo presidente de los Estados Unidos, cuando hizo una gira por Europa, pasó por Bilbao y solamente encontró dos ejemplos, uno en la República de Vizcaya y otro en Suiza, para su libro sobre cómo hacer la Constitución americana. Ese sistema foral constitucionalmente fue taponado por arriba por esa ley abolitoria del año 1839, del 25 de octubre, por el sistema español. Ya era el primer momento en el que les decían, hasta aquí. Y en los siguientes 2 años les dijeron, tenéis que reformar los fueros. Espera un momento.
tenemos que reformar los fueros. A ver, un sistema constitucional cualquiera. Pensemos, por ejemplo, en la Constitución de Chile. Imagínate que viniera a Bolivia y dijera, oye, tienes que reformar tu Constitución. Verá, espera, será si considero que tengo que reformarla y la reformaré según mis criterios dentro del sistema constitucional propio, no por imposición del país vecino. No, Exacto, sí. aquí desde Madrid decían, tenéis que reformar los fueros porque no encajan en mi sistema constitucional. Vale, pues los vascos dijeron que no. Bueno, fue una táctica dilatoria durante las siguientes décadas. De mientras, en Navarra, llegaron a un acuerdo en el 1841 que pasó de ser virreinato a ser una mera provincia, eso sí, foral. Claro, en las siguientes décadas hubo un sistema cuasi foral o neoforal en el limbo legal hasta el 1876. Claro, en el 1872 al 76 hubo una guerra, la guerra carlista, la tercera, porque la segunda solamente tuvo escenario en Cataluña. La tercera, pues claro, era un momento difícil de España porque, bueno, había pasado lo de Amadeo de Saboya, el general Prim, que fue asesinado por el general Serrano, que era vamos, un lío de la leche que, bueno, merece otra historia. Claro, era un momento muy delicado. Bueno, pues había pasado el tema de las revueltas cantonales, Cantón de Cartagena, que propuso a Estados Unidos incorporarse como Estado de la Unión. Son unas cosas que ahora contadas pues pueden parecer unas salvajadas, pero bueno, pasaron, es parte de la historia de España. Parece una Pues locura. pues dijeron, vamos a eliminar, porque, a ver, estos vascos son unos levantiscos y ahora que les hemos ganado la guerra, vamos a cortar por los sanos. Les vamos a quitar lo que tienen. Claro, había un ejército de 40.000 hombres ocupando el País Vasco en el año 1876. Pero tenían un pequeño problema, un pequeño gran problema, que es que no tenían ningún dato administrativo del País Vasco. No conocían qué demonios estaba pasando aquí dentro. No sabían. Y al no saber, tampoco podían recaudar. ¿Y cuál era la idea básica de fondo, el mínimo que querían conseguir? Dos cosas, desde principios del siglo XIX. Dos, que estos malditos vascos hicieran las quintas como los demás, que fueran al servicio militar y que murieran en las guerritas de los castellanos como los demás. Y dos, para que puedan hacer esas guerritas en el exterior, que pagan impuestos al común. ¿Qué es esto de que hagan sus rollos allí, pues, cuando quieren pagan impuestos, cuando no, y encima no nos enteramos? No, no, no. Queremos no dádivas, no regalitos, no que cuando quieren nos dan un regalo cada cierto tiempo porque, oye, pues al fin y al cabo, pues viven bajo el mismo estado, en el mismo... No, no, no. Un dinerito anual. Con lo cual se llegó a una fórmula de incorporación al concierto económico español que fue un decreto del 28 de febrero de 1878, que es el primer concierto económico, que es una piedra fundamental del autogobierno vasco actual. Claro, ahora se dice que es un privilegio, pero claro, ¿qué ejército ocupado que ocupa militarmente un territorio puede sustentarse que sea un privilegio? ¿Qué ejército ocupante da? Es algo que no se sostiene. Claro, cuando termina la guerra en 1876 se produce un periodo de 8 años en el que, no, de 10 años de exención fiscal a los liberales que habían ganado la guerra. Claro, como habían pasado 2 años, en el 1878, a ese concierto económico le dieron una validez de 8 años, hasta el 1886, en el que las diputaciones que habían sido laminadas las juntas generales, habían sido laminadas todas las instituciones de autogobierno, que se habían sustituido por diputaciones provinciales designadas a dedo por Madrid, fueron las que fueron requeridas en Madrid para, oye,
ya este sistema transicional lo vamos a quitar y vais a incorporaros al régimen común. Ay, pues fueron esas diputaciones las que le dijeron que no a Madrid y se enrocaron y lucharon y mantuvieron el sistema que poco a poco fue, claro, también la reina de entonces, que no sé si es Victoria Eugenia, ahora no me acuerdo, pero tiene una estatua en Donosti, en San Sebastián, bien merecida, porque contribuyó a decirles, a ver, con lo que habéis pasado en el siglo XIX, ¿queréis más guerra? ¿Queréis más guerra con estos? Bueno, pues al final se mantuvo la sensatez y poco a poco ese sistema, que es el llamado concierto económico, es el que ha logrado ir perdurando con sistemas políticos muy diferentes en estos 140 años de historia. Como pregunta y para terminar esta parte, el sentimiento independentista vasco y el surgimiento de este, ¿se origina en esta misma época o ya Sí, es? precisamente en el Porque siglo por XIX. lo que he leído desde de esta época, del Sí, final de las guerras carlistas y de la te abolición sonará, de los fueros. Reclus te sonará. Sí, Reclus decía que el pueblo vasco era un pueblo que se va, que desaparece. En el siglo XIX había una noción de que el pueblo vasco era algo que se iba de la historia. Es más, el mismo Engels dijo que estos pueblos reaccionarios, como por ejemplo los escoceses con su apoyo a la causa jacobita, los bretones, que tuvieron una pelea bastante importante con las fuerzas revolucionarias francesas, o los vascos, que tuvieron una relación bastante clara con los carlistas, eran pueblos que merecían la muerte para la historia. Claro, con este caldo de cultivo, de este run run de gentes que te dicen tu pueblo va a desaparecer, vas a irte de la historia, vas a... Claro, y después de las guerras carlistas, el ataque al sistema institucional, el elemento de orgullo estaba muy mermado, mucho. Claro, eh, Sabino Arana, el padre de Sabino Arana, era un carlista y había tenido que exiliarse. Sabino, que es el fundador del PNV, ve todo ese país destrozado y se hace preguntas, porque más que tener certezas, él se hace preguntas. ¿En dónde estoy viviendo? ¿Cuál es mi país? E investiga, estudió en Barcelona, por ejemplo, investiga la lengua vasca, investiga la historia vasca y dice un montón de cosas que vistas con una mentalidad actual pueden chocar. Y puedes decir, bueno, este era... No, a ver, en aquella época, según qué cosas eran bastante comunes, como por ejemplo la palabra raza, que hasta poco después de la Segunda Guerra Mundial era usada con otras connotaciones. Claro, fue contaminada, pues como, a ver, en Asia los budas tenían la esvástica, y no por ello quiere decir que eran fans del Tercer Reich. No, lo mismo, la palabra raza pues se utilizaba de manera diferente. Y claro, lo primero que claro, tienes que sí. hacer cuando quieres despertar a un pueblo es aplicarle electroshocks, unos choques eléctricos, electrizar al sentimiento y al alma, con lo cual te puedes encontrar en el primer Sabino unas palabras muy gruesas contra los castellanos para decirles, a ver, vosotros tenéis que sacar el orgullo y, oye, que sois un pueblo digno, no como los de enfrente, que, bueno, son... Y en Estamos, parte tenía razón, porque, estamos claro, también, eran un pueblo colonial. históricamente también estamos en una época donde las unificaciones nacionales empiezan a surgir y palabras Sí, como tengo raza precis- o idioma son elementos unificadores de lo que son los nacionalismos. porque es bastante curioso e interesante, que lo recomiendo leer a todo el mundo que tenga la historia como pasión, que es de los vascos sin historia a los vascos con historia, de Joseba Aguirre Azcuenaga. Y básicamente lo que dice es que desde las academias y las reales academias de los Estados-nación francés y español se ha impulsado
una historia de secuencia única, provocando la invisibilidad de los vascos en la historia. Sin embargo, desde el siglo XVII, Oyenhart construyó un discurso histórico de Vasconia y los vascos en contraste con otros relatos. Después de la abolición de los gobiernos forales, la Constitución Democrática, luego del gobierno vasco en 1936, contribuyó a renovar las historias vascas, que es un elemento, como dices, que en el siglo XIX se produjo una cierta nacionalización. Claro, en el siglo XIX precisamente es cuando surge el nacionalismo español. El mito de la Reconquista surge en el siglo XIX. Antes no se conocía el tema de la Reconquista. Ha habido un investigador de la Universidad de Burgos que lo ha plasmado en un estudio hace unos años. Lo que Claro, llamamos muchos hoy en día poshistoria. es una cosa Una que surge posverdad. en el siglo XIX y en ese choque, a finales de ese siglo, claro, en el año 1882 es cuando el hermano de Sabino, Luis, en su casa en Bilbao, le paran los pies y le dice, oye, piensa que no solamente hay vascos hablando euskera aquí, sino también hay vascos hablando euskera allí, encima de los Pirineos, en la zona francesa. ¿Por qué puede ser eso? Le empieza a hacer preguntas y él es cuando empieza a darle vueltas y hace unos periódicos, escribe textos, escribe artículos, escribe libros, hace una propaganda y después de eso plantea una herramienta política que pueda darle cauce a todas esas aspiraciones, que es el Partido Nacionalista Vasco, que surge en el 31 de julio de 1895, que ese es el comienzo de las aspiraciones nacionales en cuanto a un tema organizado, porque si no tienes algo estructurado y organizado, pues no pasa del papel. Y ese es el salto de calidad, el salto cualitativo, que es cuando se da el surgimiento de algo distinto, que es creo lo que comentabas. Sí. Bueno, y para seguir avanzando en la historia y no hacerlo tan largo para nuestros espectadores y para los que escuchen este podcast en el futuro, eh, hablemos un poco ya de la época de la Segunda República, la Guerra Civil Española y la institución del País Vasco durante estas épocas. Eh, Sí, el PNV fue surgiendo y sí, te digo, es importante porque la construcción de la nación vasca, en parte, sobre todo hasta el 1937-38, es bastante la historia del PNV, que se va consolidando como partido hegemónico del país. Piensa que en 1906-7 es cuando Gregorio Ibarretxe logra la alcaldía de Bilbao. Claro, pasan un montón de cosas. En 1917 es cuando se logra la Diputación de Vizcaya. Se empieza a hacer una construcción nacional, se empieza a hacer una sociedad de estudios vascos. Es en 1917 es cuando se funda la sociedad de la Academia Vasca de la Lengua, Euskaltzaindia. Mm, Claro, se va truncando después porque, claro, en 1923 es cuando se da el golpe de Primo de Rivera y una dictadura, con lo cual el PNV fue ilegalizado. Claro, luego viene el 1930 y, bueno, pues los republicanos tenían unas ciertas dudas del PNV, que era un partido católico. Y claro, ellos eran los españoles siempre han tenido, cuando el tema de la izquierda-derecha, siempre han tenido una obsesión por la iglesia, no en tanto en la jerarquía, sino en quemar las iglesias, lo cual es bastante curioso, porque si quieres hacer otra historia, pues lo primero que hace pues no es quemar iglesias, porque, bueno, pero bueno, cada cual hace lo que considera oportuno. Pues si estos republicanos bueno, tenían un mal concepto de los vascos, con lo cual les dejaron fuera del Pacto de San Sebastián, que fue uno de los que trajo la Segunda República, perdón. Con lo cual,
la vía vasca para un autogobierno que era un estatuto venía de la mano de los ayuntamientos, que fue lo que trajo la Segunda República, el 14 de abril del 31, que fueron elecciones municipales. Era la institución democrática, porque las diputaciones habían sido nombradas a dedo ya con Primo de Rivera y no se habían cambiado. Claro, si las nombraban a dedo los republicanos era más de lo mismo. No había ningún sistema democrático para la elección, con lo cual, ¿qué hicieron los nacionalistas del PNV? Pues buscar una solución para un estatuto de autonomía vía los ayuntamientos, que para eso los había elegido la gente. ¿Qué hicieron las izquierdas? Denunciar toda esa parte del estatuto de los municipios y buscar una vía a través de las diputaciones. Claro, todo eso chocó, es curioso porque hicieron una reforma del sistema electoral los republicanos en el primer bienio del 31 al 33 ajustada a sus propias necesidades. Pero claro, luego se disolvieron la unidad de los republicanos españoles y ganaron las derechas. Con lo cual eso acabó afectando y hasta en 33 antes de esas elecciones hubo un referéndum para si se aceptaba el texto que estaba en ese momento, unos tiras y aflojas, en el 34 hubo un levantamiento en Asturias, también secundado en Cataluña, que fueron imputados también a otros, como suele ser ahora con el tema de las posverdades, pues en aquel momento también había, por el Pisuerga pasa por Valladolid, pues también los nacionalistas vascos son muy malos, con lo cual acabó aquello bastante mal, pero el estatuto luego pudo volver a encauzarse y hasta 1936 es cuando no pudo volver a retomarse las tareas y solamente pudo aprobarse una vez iniciada la guerra, aunque ya estaba bastante encauzado, lo cual deja la historia un poco así, bueno, pues hay un libro bastante interesante que es de José Antonio Aguirre, Entre la libertad y la revolución, que entre 1930 y 35, que recomiendo, que resume muy bien la época y es bastante didáctico. Perfecto. Cuéntanos la Guerra Civil Española y la condición del País Vasco posterior a esto, ya en la dictadura de Franco. Pues en la guerra civil, bastante, bueno, desde casi un principio fue una entidad casi independiente porque estaba separada del territorio republicano. Eh, Sí, de puede hecho, pensarse, eh, familiarmente sé que es así, tú sabes. sí, Sí. sí, tú también eres vasco. O sea, Bueno, soy chileno, pero mi abuelo sí lo era. Y él siempre decía que era vasco y conozco un poco esa parte de la historia debido a condiciones familiares, pero continúa. pues el asunto está en que, a ver, para que se pueda entender fácilmente, cuando la Blitzkrieg hizo su ofensiva sobre Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda y la Fuerza Expedicionaria Británica, tardó lo que tardó. Pues pensemos que la resistencia de los vascos en la Guerra Civil Española fue el doble de tiempo que en la ofensiva final que los países citados contra el ejército alemán. Tardaron, pensaban hacerlo en 3 semanas en la ofensiva final de 1937 y tardaron 3 meses en recorrer 40 kilómetros entre Guernica y Bilbao. Pero claro, la guerra estaba perdida desde el primer momento porque no habían, en la guerra se perdió en Madrid por decisiones estratégicas, decisiones de índole político, también hubo desconfianzas en Madrid, eso sería algo de decir entre los socialistas, los comunistas, los republicanos. Claro, al final te ves desbordado y los vascos se tuvieron que ir al exilio en el año 37. Primero a Barcelona, después a París. Al Endacari le pillaron en Bélgica en el año 40, yendo hacia Inglaterra
Y esto se puede ver en un libro bastante interesante, de Guernica a Nueva York pasando por Berlín, que es un libro también de Lehendakari Aguirre, que es muy didáctico y es muy fácil de leer. Claro, el País Vasco estaba en el exilio, con lo Es cual ahí durante el franquismo fue complicado hacer política en el interior, aunque se intentó. bastante Hubo cierto, bastante cierto. O sea, tienes que ver el caso de mi abuelo. En Francia tomó el Winnipeg y a Chile. Así, buena parte de la población, no sé, tú sabrás un poco más de cantidad de personas que fueron exiliadas. pues por lo menos 150.000. En Sí, una época en la que la población no era como la actual, había bastante menos. Se suele decir que la casa tradicional, que es el caserío, que el propio caserío es el que se fue al exilio. sí. Esa es la imagen que se puede ofrecer. Las raíces del pueblo vasco se fueron al exilio. Eso sí, también antes había habido otros exilios económicos, políticos, las guerras carlistas, pero este fue mucho más bestia y más duro. Sí, de hecho también tú ves que muchos de esos que se fueron exiliados jamás volvieron y se arraigaron en sus propios países. Sí, hubo la suerte que, por ejemplo, en Argentina, el presidente de entonces hizo una comisión que, bueno, creo que también hubo algo parecido en Venezuela, pero la comisión de Argentina, si todo aquel vasco que llegara y la comisión aquella de vascos en Argentina certificara que era una persona de buena conducta y que podía ingresar en el Estado, solamente con ese certificado podían ingresar en el país y quedarse. Es un caso bastante curioso y específico que otros casos de otros pueblos exiliados pues no han tenido ni en Argentina ni en otras partes del mundo. Hasta ese nivel de confianza tenían los argentinos en sus vascos. Sí, de hecho, tengo la impresión de que sí, fueron muy bien recibidos acá en Latinoamérica cuando llegaron. Muy, muy bien recibidos. Hay vascos bastante conocidos como Hipólito Yrigoyen, que fue fundador de YPF, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en Argentina, Sí, que fue presidente del país. Y eso ayudó a que en la zona de América Latina, Argentina, Chile, México, Venezuela, pues durante toda esa época se sostuviera bastante el exilio vasco. Bueno, se formaron comunidades, afortunadamente. básicamente eso ocurrió bastante. Bueno, aquí en Chile hay una comunidad española o de descendientes españoles bastante fuerte, de hecho tienen inclusive un equipo de fútbol, pero los vascos se mantenían apartados de esa comunidad, de hecho no se reconocían españoles, ni formaban parte de esa comunidad, tenían su propia comunidad aparte. Sí, Sí, eso es un poco para graficar un poco lo que tú estabas hablando del exilio, que eso puedo saber yo un poquito más debido a mi abuelo y su padre y su hermano, que básicamente o la mayoría o nacieron allá en Bilbao o llegando a Chile nacieron algunos, pero mi abuelo luego, se les quitó la nacionalidad a prácticamente todos, sí, ya. era una patria. Luego ya cuando ya se acerca de los años 70, pues con el declinar del régimen, claro, las cosas se va aflojando un poco, se van preparando el retorno. En el año, bueno, Aguirre muere en el 60, en el exilio, bastante apenado porque la comunidad internacional que había dado apoyo a la causa vasca, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, porque el gobierno vasco incluso llegó a crear unos servicios de inteligencia propios que estuvieron en la causa aliada. También hubo un intento de una infantería de marina vasca, primero bajo paraguas británico, luego paraguas francés.
Se hizo unas incursiones bajo el FBI en inteligencia contra el eje en América Latina, se combatió en batallas en el sur de Francia en el año 45, hubo una participación importante, pero claro, luego los británicos y sobre todo los estadounidenses tenían otra Otro, idea de la guerra. otro objetivo geopolítico en sí. Sí, Y eso ya y da eso para otra historia bastante larga. 50 y al final Eisenhower en el año 59 visitó Madrid, se dio un abrazo con Franco, hubo el Estatuto del Vaticano, que se acordó el concordato y ya pues Aguirre pues estaba ya un poco dolorido. Había habido el Congreso Vasco de París, Congreso Mundial en el 56, que fue una especie de rendición de cuentas en el aniversario de la toma del poder, 30 años, bueno, no, 30 no, 20, del 36 al 56 y ya muere en el 60, para sorpresa de todo el mundo. Le sucede el Lendakari Leizaola, que estaba en París, en la calle Rusinger, que es curioso, esto creo que conviene decirlo porque en la Avenue Marceau de París había una delegación, un palacete del gobierno vasco, comprado por el gobierno vasco. Y en el año 42 fue expulsado por órdenes de la Gestapo, con una orden de un tribunal nazi, de ocupación. Claro, luego cuando volvió la democracia a Francia, el ministro de Interior en los años 50 era un tal François Mitterrand, Bien que conocido por todo. aceptó la queja del reino bueno, de Franco para la ocupación de ese palacete y a finales de los años 50 fue expulsado el gobierno vasco del palacete de la Avenida Marceau, que tiene una curiosidad. La democracia cristiana internacional surge ahí, en ese palacete, en los auspicios del gobierno vasco y del PNV. Fue un tal Konrad Adenauer el que llamó al timbre, metafóricamente hablando, para ingresar en esa internacional demócrata cristiana. Uy, una parte importante de la historia contemporánea. Que hubo en los años 30, 37, 38, hubo una liga internacional de amigos de los vascos con gente como Dom Sturzo, Jacques Maritain, pensadores muy importantes y de peso de la democracia cristiana. Era un elemento que estuvo presente en el año 48 en el Congreso de La Haya, proponiendo la unidad de los pueblos y la fraternal unidad europea, el PNV. Ahí estuvo el Lehendakari Aguirre, Irujo, Landau y todos los grandes líderes. Claro, luego pasó lo que pasó y como decías, el tema geopolítico pues acabó imponiéndose hasta que después de los años 70, pues con Franco muerto había que hacer algo diferente. No podía seguir el franquismo sin Franco, con lo cual se abrió la oportunidad a hacer algo que luego se ha llamado la transición española. Que digámoslo, transición no ha acabado, tengo la impresión. A diferencia, por ejemplo, la transición en Chile desde Pinochet a la democracia actual debe haber durado 15, 20 años. Tengo la impresión, no sé si será tu opinión, que la transición española aún no ha acabado. Sí, porque Chile ha tenido el valor de enfrentarse a los crímenes del pasado. Hombre, no voy a aventurar en decir en qué grado, pero En algún grado. ha habido jueces que han tenido el valor de enjuiciar cosas del pasado. Aparte, somos un país más pequeño y geopolíticamente menos importante, por lo cual España nos obligó un poco a enfrentarnos al pasado. Su juega Baltasar Garzón Es y curioso. todo el caso que ocurrió en Inglaterra, que retumbó hasta diplomáticamente nuestras relaciones con el Imperio Británico. Sí, lo cual es curioso porque ahora viene la vuelta con la juez Servini en Argentina removiendo los crímenes del franquismo, ¿Sí? haciendo lo que no se puede hacer en España.
Claro, son esas cosas que los cabos sueltos, bueno, como el tema del 23F y un montón de cosas que están por investigar. Pero eso ya sería pues otra historia, la Sí, historia de eso ya España. es otra historia. Eh, ya para avanzar un poco en esto, ir al siguiente punto, viendo que ya estamos llegando un poco al presente. ¿Nos puedes contar acerca de la organización administrativa y territorial y sobre el actual estatuto de autonomía que tiene el País Vasco? Sí, cuando se negoció después de las primeras elecciones generales, después de la dictadura, que fueron las del 77, se negoció una constitución en la que, bueno, el Partido Socialista Obrero Español, que surgía de la clandestinidad, era dirigido por los andaluces Felipe González y Alfonso Guerra. Pero había otro partido socialista, que era el Partido Socialista Popular, que era dirigido por Tierno Galván, que luego sería alcalde de Madrid. Claro, este muchacho, el Tierno Galván y el PSP tenían 8 diputados en el Congreso de los Diputados y tenían que hacer la ponencia de la Constitución todos los grupos parlamentarios. El PNV tenía también 8 diputados en esas cortes. Claro, el Partido Socialista lo que quería era eliminar al PSP y que solamente hubiera en la ponencia un solo partido socialista. Luego al final acabó comprándolo vía la socialdemocracia alemana, una historia bastante truculenta. El asunto es que para lograr eso quitaron al PNV de la ponencia. En los 7 magníficos que hicieron la ponencia de la Constitución había 3 de UCD, que la excusa era que como había 3 ramas familiares diferentes en la UCD, pues tenía que haber uno de cada ellas, uno del Partido Socialista, uno del Partido Comunista de España, uno de Alianza Popular, que fue Manuel Fraga, y luego también uno de la minoría catalana, que tenían más diputados y pudieron entrar. Con lo cual, este elemento fue fundamental en excluir al PNV de la ponencia constitucional. Claro, había que incluir elementos de reconocimiento del pasado foral, que eso es la disposición adicional primera de la Constitución que reconoce y ampara, es decir, ni crea ni nada, sino que es algo que reconoce y ampara como algo que le sobreviene, es algo pasado, algo que es pretérito a la propia Constitución, está incluido en la disposición adicional primera. Claro, esto no fue suficiente para el pueblo vasco porque se nos había excluido, no era nuestra constitución, pero claro, no podemos votar en contra de un elemento que está en la primera disposición adicional, no en la segunda ni en la tercera, en la primera. Con lo cual la posición del PNV fue una abstención y solamente un 30,4% del censo votó a favor de la Constitución en el País Vasco. En Navarra fue un 50 raspado. Con lo cual ahí estaba abierto el juego. La Constitución no era aceptada, pero después de la Constitución tenía que surgir un estatuto de autonomía, porque la Constitución, hay que decirlo como curiosidad, no establece que España tenga que ser un estado de las autonomías. Todo el desarrollo posterior del estado de las autonomías fue un pacto en 1981 y 1992 entre la derecha y la izquierda española, que es contrario al espíritu constitucional. Como, por cierto, en el año 80, el 28 de febrero, hubo un referéndum para la autonomía de Andalucía que en Jaén y Almería fue arreglado de manera aconstitucional y fue lo que se conoce después como el café para todos, que es lo que antes iba a ser solamente, como dice el artículo 2 de la Constitución, nacionalidades y regiones, es decir, el estatuto de autonomía solamente para las nacionalidades que iban a ser las que habían plebiscitado, es decir, votado en referéndum, un estatuto en la Segunda República, que eran Cataluña, País Vasco y Galicia, a la que se sumó después Andalucía, y el resto iban a tener una cierta descentralización o un tema administrativo y ya está. Eso es lo que viene en la Constitución.
pero como los españoles son bastante de esto de las constituciones, interpretarlo a forma de parte, pues una vez establecido el Estatuto de Autonomía, que se votó el 25 de octubre del 79 y entró en vigor al año siguiente, en el año 80, y los catalanes votaron también el mismo día, el 25 de octubre del 79, teniendo preeminencia los vascos por una cuestión bastante pintoresca, porque el estatuto catalán fue hecho públicamente, los artículos que se iban aprobando se publicaban en la prensa, y el estatuto vasco fue bastante cocinado, como es típico en los chocos, en las sociedades gastronómicas, que son bastante reservadas, pues ese fue el estilo y llegado el momento final de la aprobación, se alquiló una avioneta que llegó a Madrid una hora y media antes al Congreso, al registro, que los catalanes. Por eso los vascos tienen en el sistema de representación institucional el primer puesto en el sistema de comunidades autónomas. Claro, después vino Galicia y a Galicia le dijeron que no lo veían bien y tenía que el Parlamento gallego cuando hacía normas tenía luego el Congreso de los Diputados que ratificarlas. Imagínate, siguiendo el mismo ejemplo, que el Congreso de Chile hiciera una ley, pero espera, luego tiene que ratificarlo el Parlamento de Bolivia. ¿De qué me estás hablando? A ver, ¿tiene competencia o no tiene competencia? Pues para los españoles lo veían difícil. No querían dar más autonomía de la necesaria. Y ese fue uno de los elementos que luego vino en el tema del golpe de Estado, el 23F, que después de que se diera, vino en el año 81 una ley de orgánica de armonización, es decir, de laminar todas las diferencias que pudiera haber con una especie de coordinación desde Madrid, que fue declarada luego inconstitucional, con lo cual tuvieron que armar el tema de los pactos autonómicos del 81 para que todo el resto del Estado fueran comunidades autónomas, un poco a lo que le dijeron a los militares. Tranquilos, tranquilos. Si esto que les vamos a dar a los vascos, se los vamos a dar a los demás. Con lo cual, ese hecho diferencial que querían tener vascos y catalanes y también gallegos quedó un poco difuminado en un sistema autonómico que fue eso, una especie de café para todos. Entiendo. ¿Y así se mantiene con reformas hasta hoy en día? No ha habido reformas, es No ha una de habido las cosas reformas. más... El único estatuto que no ha tenido una reforma ha sido el vasco. Eh, El resto, reformas en los años 90, en los años 2000. Claro, lo que nos salva de tener... Hubo una manifestación en los años 70, en el año 76 concretamente, que decía, sin concierto no hay autonomía. ¿Por qué? Pues porque en el año 37, justamente pocos días después de la invasión de la conquista de Bilbao, Franco, de manera absolutamente ilegal, porque todavía existía la República, pero da igual, era un hecho de guerra, mm, quita el concierto económico para Vizcaya y Guipúzcoa. Dice que por ser provincias traidoras, ¿por qué? Porque fueron en bloque las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa que se alinearon con el orden legítimo constituido, que era el régimen republicano. Era la democracia que estaba en ese momento y no se sumaron al golpe de Estado, que después devino en guerra civil. Y hasta el año 81 no pudo recuperarse para Vizcaya y Guipúzcoa el concierto económico, que es tan importante como que todos los impuestos que se pagan en el País Vasco, las haciendas forales son los que recaudan. Y ese dinero se revierte al gobierno vasco, que son las instituciones comunes, que son los que hacen el gasto público en sanidad, en educación, en servicios sociales. Es quien maneja el dinero el que controla un poco el tema político. Y eso es el elemento diferencial, que es un residuo de la antigua realidad foral, que mantiene un sistema diferencial en el País Vasco y hace que, aún no habiendo tenido una reforma estatutaria desde el estatuto hasta el momento, pues podamos tener una capacidad de autogobierno importante.
Sí, de hecho, eso se ve en algunos diarios financieros con respecto al crecimiento del País Vasco y al PIB del País Vasco con respecto a España. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos podrías contar con respecto a reformas económicas que han ocurrido en el País Vasco y que hacen que tenga una potencia comparativa bastante mayor al crecimiento español? Sí, es un tema interesante y conlleva mucha visión estratégica. Eh, por ejemplo, en el año 81, cuando todo el mundo no tenía ni idea de lo que era esto del I+D, el gobierno vasco hizo un primer plan industrial de fomento del I+D, que luego se ha ido prorrogando en el tiempo, en las siguientes décadas. En el año 87 se hizo el primer plan integral contra la pobreza en el Estado español y en el año 89 más o menos se introdujo la primera, lo que hoy es conocida como la renta de garantía de ingresos, un mínimo de ingresos para cualquier persona en el País Vasco. En los años 90 se hizo un plan estratégico trayendo gente muy importante de Massachusetts y de otras universidades, 30 expertos mundiales, 30 años vista hacia el futuro. Un plan estratégico. Claro, los resultados son bastante evidentes, como es el elemento este de frustración escolar, abandono escolar, mientras en Europa y en España rondan pues más del 10% y en España pues más del 22%, en Euskadi es cerca del 9%. Tema de em, eh, pues cualquiera que encuentres en la sanidad, en titulados universitarios de educación superior un 57%, en Europa un 39%, en, bueno, en peso de la industria en el País Vasco es un 25%, bueno, ronda un 25% y en Alemania es un 22% y en España es cerca del 15%. La Mm, industria, hay que decirlo, porque es un elemento que en las crisis resiste mucho mejor, pierde menos, es más difícil luego recuperar el empleo, pero cuando hay una crisis es más fácil de retener el empleo que sea de calidad, con lo cual eso es un colchón importante. Hay indicadores bastante interesantes en todas las áreas, ciertamente. Y cierto, esto responde precisamente a cierto. una planificación, a una visión de conjunto en el que la patria, el concepto de patria, de patriotismo, de nacionalismo, es el de la gente que vive en él, la patria de las personas, con cara y ojos. Esa es la patria a la que hay que responder y a la que hay que ayudar a mejorar todos los días, y es el principio en el que en estos 30 y tantos, casi 40 años de autogobierno, pues Euskadi ha podido avanzar de manera importante. Eso sí, hay que recordar que el peso relativo del País Vasco en la economía española en el año 80 era como de un 7,5% y ahora es de un 6,10%. Ha perdido como unos 14.000 millones de euros en Producto Interior Bruto potencial, es decir, el que podríamos haber tenido actualmente de haber tenido un desarrollo previsible. Y Madrid es el que ha tenido un crecimiento bastante importante. Cuando se habla de paraísos fiscales, pues el principal paraíso fiscal en España es Madrid, porque bueno, es la capital del reino, constitucionalmente así, y como es la capital, no solamente tiene las instituciones comunes de España, sino también acoge un montón de sedes de empresas, de multinacionales y de corporaciones que ponen su sede en Madrid, con lo cual es un tractor enorme y una aspiradora
no solamente con el fenómeno este de las ciudades que vuelven y resurgen como conurbaciones y núcleos importantes de economía cara al futuro, sino también con todo esto de ser capital, sede, y está todo allí. Con lo cual, sí, el País Vasco ha tenido mucha labor, pero bueno, también Madrid ha tenido su efecto negativo con el País Vasco, con lo cual por eso hay una cierta sensibilidad también desde lo económico en cuanto a tiranteces con Madrid. No es todo tan bonito como Como, desearíamos. como parece, sí. ¿Y para dónde crees que va este camino? ¿Cuál crees que es el camino que va a seguir políticamente el País Vasco pensando en los próximos 15, 20 años con respecto al mundo, con respecto a Europa también? Pues respecto a Europa, hemos trabajado en muchas perspectivas para el acercamiento del proyecto europeo, que, como he dicho, lleva el PNV trabajando mm, desde hace 70 años o más. En el año 1916 hubo un tercer Congreso de las Nacionales en Lausana en medio de la Primera Guerra Mundial y el PNV estuvo representado allí. Ha habido una vocación europea, hoy es Aberriaguna. En el año 32 fue el primero y en el año 33 hubo un segundo Aberriaguna cuyo lema era Euskadi y Europa. El tema europeo estaba muy presente ya en el año 33 con todo lo que estaba pasando entonces. Con lo cual, la representación europea está haciendo una labor para, bueno, ha habido reuniones del Endacari con Juncker. Claro, el Estado es difícil porque todo el mundo puede ver lo que está pasando, no solamente con Cataluña, sino con el tema del surgimiento de Ciudadanos, de Podemos. Es un magma complicado de ver, pero bueno, tenemos la posibilidad de ser un país que avanza, que tiene capacidades, normas forales y bueno, pues uno de los retos es la posibilidad de actualizar el autogobierno. Hay una comisión en el Parlamento Vasco que está estudiándolo. Próximamente podrá haber una comisión parecida en el Parlamento de Navarra, que actualmente lo preside Geroa Bay, que es una coalición en la que está el partido principal es el PNV en Navarra. Y en el País Vasco francés, desde el año pasado hay una mancomunidad, que es un embrión de autogobierno. eh, no tiene demasiadas competencias, pero bueno, acaban de empezar. Y la vicepresidencia es del PNV, encargada de asuntos lingüísticos. Con lo cual es un sistema de tres territorios con dos estados, el francés y el español, que caminan cada cual a su ritmo. Pero bueno, en Europa siempre hay posibilidades, como el tema de las euroregiones, que está activado entre Aquitania, País Vasco y Navarra. La cosa es no solamente tener vocación, sino usar las herramientas que puedes. Bueno, siempre quieres más, pero hay que labrar la tierra con los bueyes que tienes. Por supuesto. ¿Y qué te puedo decir? Yo primero he aprendido muchísimo contigo hoy día y escuchar tu visión acerca del País Vasco y de cómo se intersecciona su historia, su política con la política española y europea, creo que a todos nos ha enseñado mucho respecto a este tema en particular y estoy muy contento de poder haber compartido más de una hora, ya casi 2 horas contigo hablando de este tema tan, tan interesante. Si eso, podría recomendar un par de libros, unos cuantos, Por bueno, favor. dos o tres, voy a ser muy extenso. Hay unas memorias del Endacari Ardanza, que fue Endacari entre el año 1985 y 98-99, que se llama Pasión por Euskadi, que es unas memorias bastante interesantes y cuenta cosas muy interesantes de su periodo. Luego está el caso vasco, Desarrollo Humano Sostenible de Juan José Ibarretxe, que es un libro bastante interesante con tres apartados sobre su mandato, que fue entre el año
98, 99 y el 2009, que fue también bastante interesante y básicamente diríamos esos dos libros como elementos para considerar la historia reciente del País Vasco. Excelente. Y por lo demás, ahora que ya hay más espectadores y que ya estamos casi finalizando, vuelvo a decir que yo tengo tus artículos. Juan Carlos me ha pasado varios de sus artículos acerca del País Vasco, que están muy, muy buenos para cualquiera que quiera interiorizarse acerca de este tipo de cosas y de historia. Se los recomiendo y me los pide por mail y yo se los entrego. Eh, por lo demás, Juan Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un lujo tenerte acá y espero que tengamos otra hora de aceite en otro momento hablando de otro tema también geopolítico o ligado a la política europea, eh, Sí, ha sido un que puede placer, ser muy, seguro muy que interesante. Sí, lo que iba a decir, pues que ha sido un placer y que, pues como sueles decir, que no falte aceite en su camino. sí, que no falte aceite en el camino de ninguno de ustedes y muchas gracias a los espectadores que nos siguieron durante esta más de hora 40 de emisión y que vieron interesados. No he leído mucho el chat, pero les agradezco a todos ustedes por su participación y para otra ocasión vamos a estar nuevamente con Juan Carlos. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.